Muchas gracias, André. Muy buenas tardes para todos. En este pequeño espacio, entonces, como bien lo dijo André, vamos a ver un pequeño esbozo de cómo se vive el duelo en los niños y en los adolescentes y algo muy general en este proceso. Si tienen alguna duda, no me pueden interrumpir sin ningún problema. Cualquier comentario que quieran hacer, la idea es que puedan participar también si así lo desean. Vamos a estar como un ratico explicándoles como cositas teóricas y cómo nosotros desde la visión adulta podemos ayudar a los niños a vivir este proceso con toda normalidad y satisfacción, ¿cierto? Lo primero que debemos como conocer el proceso de duelo es ese proceso de adaptación que se vive ante la pérdida, cualquier tipo de pérdida, pero generalmente la pérdida de un ser amado, pueden ser pérdidas de objetos, eventos significativos también que pasan durante todo el proceso y durante todo el recorrido de la vida, ¿cierto? Esos procesos de duelo involucran reacciones que son de tipo físico, emocional, hay reacciones a nivel familiar, las conductas también cambian a nivel social, las relaciones y las comunicaciones interpersonales también pueden cambiar y a nivel espiritual también se pueden generar ciertas modificaciones. Esto implica siempre llevar a cabo algunos cambios que pueden generar ansiedad, inseguridad y también temor. Y es importante tener en cuenta que no hay una forma normal de vivir el duelo, ¿cierto? Cada uno como persona, según sus vivencias, según sus creencias, lo hace a su manera y en su debido tiempo, ¿sí? Siempre tenemos desde que nacemos pérdidas, la pérdida de la seguridad de la matriz, ¿cierto? Cuando nacemos estamos envueltos en el útero, en ese saco, todos calientitos, todos seguros, sin luz, sin problemas, y salimos y entonces esa es como la primera pérdida, ¿cierto? Entonces ahí ya es como la bienvenida al mundo, pero entonces también hay cosas positivas, pero también para el niño, para ese bebé, se convierte en una pérdida, ¿sí? La pérdida también cuando nos destetamos, cuando dejamos de tomar esa leche materna, ese cambio, ese ajuste, el primer diente, cuando empezamos entonces ya que no es solo la lechita, sino que mastique, que hay que hacer más esfuerzo para poder comer, más esfuerzo para poder partir la comida, ¿sí? Cuando me separo de mis padres para ir a la escuela, ¿sí? Entonces todo el recorrido en los niños desde el principio se van generando pérdidas y es muy importante poderlas tener en cuenta porque la vivencia de cada una de esas pérdidas le va a dar herramientas al niño o a la niña, pues en este caso, para poder ir superando como esas etapas y poder ir entendiendo lo que le está pasando, ¿sí? La primera pregunta que nos hacemos, pensaría yo, que cuando hablamos de duelo en niños, la primera pregunta que surge es, bueno, los niños son conscientes de la muerte. ¿Qué pasa cuando yo me enfrento a la muerte? Y si a veces es difícil para nosotros como adultos entenderlas, pues entonces en los niños va a ser aún más cómo se vive esa conciencia de muerte, ¿cierto? Realmente los niños toman conciencia mucho antes de lo que nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Podemos ver que ellos siempre están viendo fotos de los abuelitos, de los fallecidos, entonces ven fotos y saben que no están aquí, ven pajaritos, ven insectos, la hormiguita que se entra en la casa y muere dentro de la casa, ¿sí? Todos los días ellos viven situaciones también incluso de muerte en la televisión, en los videojuegos, y de acuerdo a esa edad, y es lo que vamos a ir viendo más adelante, pues se vive y se entiende esa muerte de una manera diferente, ¿cierto? Pero a pesar de esas diferencias en el entendimiento y en la definición de muerte para ellos, pues sí hay una conciencia de muerte y sí hay ese sentido de que algo pasa, ¿sí? Escuchan también en los cuentos de hadas, ahora, por ejemplo, las películas de Disney, por ejemplo, que son los que ven los niños, entonces uno encuentra también momentos de muertes, de fallecimientos, ¿sí? Lo exteriorizan y uno ve a los niños en la calle jugando, entonces alguien muere, a policías y ladrones, que era lo que nosotros jugábamos de niños y alguien siempre tenía que morir. Y ellos se van dando cuenta que la muerte hace parte de la vida y de ese día a día y de la vida cotidiana. Hasta cierto punto los niños van a ser conscientes de ello. Lo que va a cambiar es esa percepción y esa definición
según la edad en la que esté el niño, ¿sí? Perdón. Comprenden la muerte a partir de la etapa del desarrollo. Ellos cuando están más pequeñitos intuyen y fantasean con la muerte, no tienen una idea concreta, una noción concreta de lo que es, así como nosotros, pero sí logran fantasear y este proceso y esa imaginación que ellos se van haciendo, pues sí, dependiendo de su edad, va a afrontar la situación de pérdida también de la manera en como nosotros o su entorno, la familia, el barrio, la escuela, también responda ante esos cambios y ante esas pérdidas, ¿sí? Si entonces, si el niño ve que la familia está reaccionando de una forma, pues ese va a ser como el aprendizaje que él coja para afrontar esa situación. Si ve a la mamá llorar, gritar, pegarse contra las paredes, pues entonces el niño va a identificar como una reacción y lo ideal, pues lo que él tiene para hacer es imitar esas reacciones, ¿cierto? Entonces vamos a ir entendiendo cuáles son como las formas de ayudarles más adecuadas. Vamos a ver entonces, según la etapa del desarrollo, que la etapa del desarrollo pues hace énfasis como a la edad principalmente de los niños, cómo se va entendiendo la muerte, ¿cierto? Entonces tenemos una primera etapa que es como la etapa de preescolar, en donde los niños entienden la muerte como algo que se puede revertir, algo temporal, algo impersonal, ¿cierto? Eso no es con nadie, eso es muy lejano, ¿cierto? Es algo muy imaginativo. Y realmente nosotros mismos lo podemos ver. Esta idea se refuerza al ver personajes de dibujos animados, en televisión, los muñequitos se recuperan milagrosamente después de haber explotado, de haber sido aplastados. Entonces, pues en los muñequitos como que nunca mueren, por así decirlo. ¡Ay, se murió! Pero en el otro episodio o en ese mismo episodio, 2 minutos después, ya milagrosamente se recuperó. Entonces murió, pero ahí está, ¿cierto? Pero sigue, ¿sí? En estos procesos es muy importante, en esta etapa, perdón, es muy importante que, eh, que se requieran, pues cuando el niño está viviendo una pérdida en esta etapa, pues se requieren respuestas prácticas, que no sean extensas, muy puntuales. Entonces uno llega como adulto, generalmente, y lo ideal es que sea un adulto cercano, de confianza, y hablarle muy claro. Entonces, por ejemplo, tengo una noticia muy triste que darte, tu abuelo murió. Y esto significa entonces que su cuerpo dejó de funcionar y que ya no lo veremos más. El niño a partir de ese mensaje pues va a hacer preguntas y la idea es contestarles de manera clara, que ya vamos a ver como algunas otras estrategias para poder hacerlo, ¿cierto? Cuando siguen creciendo entonces entre las edades más o menos de 5 a 9 años, la mayoría de los niños comienzan entonces a darse cuenta de que la muerte es algo definitivo y que todos los seres vivos terminan muriéndose, pero que todavía no perciben la muerte como algo personal ni algo cercano. Entonces, ellos se van a dar cuenta entonces que los animalitos mueren, que las plantas mueren, pero que la gente muere o que el abuelito se muere, pero realmente no tienen conciencia de lo que le puede pasar a uno, ¿cierto? Se percibe como si la muerte fuera selectiva, solo los otros o pueden morir. Pero sí también hay mayor conciencia de los peligros. Entonces, por ejemplo, me puedo aporrear, me puedo lesionar y me puede doler algo más fuerte si hago esto, ¿sí? Entonces también esa conciencia de peligros les va a ir ayudando a entender esa posibilidad de muerte y esa posibilidad de daño más grande. Van creciendo los niños, entonces a partir de los 9, 10 años de edad, hasta el inicio de la adolescencia, más o menos los 12, 13 años, entonces los niños empiezan a entender que la muerte es irreversible, ¿cierto? Ya entonces cuando tenemos más o menos 10 años, logramos entender que no hay revertimiento en estos procesos de muerte, todos los seres vivos mueren y empiezan a tener conciencia de su propia muerte, que ellos pueden morir en algún momento y que algún día lo pueden ver muy lejano, así pues en edad de abuelitos, que también pueden morir, ¿sí?
Pueden aparecer incluso razonamientos críticos frente a las creencias religiosas, ante los ritos, ¿sí? Porque si tú me dijiste que le rezara a Dios para que todos estuviéramos bien, pues mi abuelito no está bien, ¿sí? Entonces empiezan a criticar y empiezan a hacer como esos razonamientos que a veces son muy difíciles para nosotros como adultos explicarlos. Se pueden proyectar en el futuro, identificar también cómo ellos pueden ser afectados por la muerte de otros, ¿sí? Y empiezan a reflexionar sobre su propia muerte, de cómo, de qué puede pasar con ellos, de que ellos también pueden morir en algún momento. ¿Listo? ¿Cómo podemos ayudar al niño en su proceso de duelo? ¿Sí? Más adelante vamos a tener pues como algunos daticos para la adolescencia, pero quería centrarme pues en los niños más que todo, que es, a veces son como los más difíciles y los que tenemos más dudas para acompañar. ¿Sí? En el proceso de duelo vemos dos partes, ¿cierto? Cuando hay un proceso de enfermedad, entonces empieza ese proceso de enfermedad y luego cuando el enfermo fallece, ¿cierto? Entonces, durante este proceso de enfermedad es muy importante involucrar a los niños en ese cuidado del familiar enfermo, darles tareas en función de la edad. Ay, pero es que solo tiene 5 añitos, sí, pero a los 5 añitos le puedo llevar un vaso de agua, puedo darle una pastilla, no sabré cuál pastilla darle, no le puedo decir, lea en la caja este nombre de pastilla y se la da, pero sí yo le puedo decir como adulto, mira, entrégale esta pastilla al abuelito que él se la va a tomar, ¿cierto? O puede ayudar a bañar si es un niño más grandecito, y todo eso va a ser parte de que él vaya entendiendo todo el proceso de deterioro y pueda ser partícipe de esos procesos, ¿sí? Escuchar y explicar con sensibilidad qué ocurre, entonces, sin mentiras, adaptadas al desarrollo psicoevolutivo, al desarrollo de la edad, ¿cierto? Hay unos niños que uno puede evidenciar que tienen más madurez que otros, entonces nosotros como familiares cercanos de ese niño sabemos hasta qué punto ellos pueden entender todos los procesos y cómo les debo explicar las cosas, ¿cierto? Y es muy importante tener en cuenta que si el niño se siente entendido, pues esto le va a dar seguridad para llevar sus procesos, para hablar más tranquilamente, para seguir preguntando, que en cambio si no se siente entendido, pues va a llegar un punto en el que va a dejar de preguntar, va a dejar de expresar sus sentimientos y sus emociones, ¿cierto? Muy importante que como los niños tienen conocimientos y experiencias vividas menores, pues, ay, yo tengo 33 años, entonces he vivido todos esos procesos, pues el niño solo ha vivido 10 y pocas cosas, entonces se ha enfrentado pocas cosas, hay que ofrecerles una información clara que evite conclusiones erróneas. El niño, primero, como ya lo veníamos diciendo, fantasea mucho, entonces todo se vuelve fantástico, él aprende mientras se pues aprende como lo ve en la televisión, aprende como lo recibe de los adultos, pero muchas veces entonces no es capaz de procesar del todo esa información y puede generar algunas conclusiones que no son ciertas, que pueden ser algunas graciosas, otras preocupantes, pero importante tener en cuenta que esa información pues debe ser clara para evitar que el niño crea otra cosa que no es. Es muy importante cuando le damos esa información al niño que está enfermo o que falleció, comprobar si ese niño ha entendido lo que se le ha dicho, ¿cierto? Y cómo lo ha entendido. A veces los niños confunden lo que escuchan y como se imaginan tantas cosas y su imaginación vuela, entonces puede que yo le diga una cosa y entienda otra. Y pasa no solo con estos procesos de información de muerte, de enfermedad, sino con todo, con órdenes para que vaya y arregle el cuarto, con órdenes para que traiga tal comida y va a la nevera y saca otra cosa, ¿cierto? Entonces es importante poder comprobar, ir comprobando esa información que el niño recibe. Y otra cosa a tener en cuenta es que los niños aprenden mediante la repetición. Entonces, puede que necesiten repetir sus preguntas, escuchar las respuestas y una y otra vez. Entonces, esto a veces colma nuestra paciencia como adultos, pues porque van a preguntar 10.000 veces lo mismo,
porque el abuelito está enfermo, porque el abuelito está así, porque el abuelito se tiene que tomar esta pastilla. Y eso les va a ayudar a que cada vez que uno se lo diga va entendiendo un poco más y va a tener un poco más noción de la enfermedad y finalmente pues de la muerte. Los niños en edad preescolar incluso, por ejemplo, no saben diferenciar entre una enfermedad pasajera y una enfermedad mortal. Entonces yo le puedo decir al niño, el abuelito está enfermo, pero está enfermo de una gripa, o el abuelito está enfermo, pero no, pero es que el abuelito está enfermo de cáncer. Y estas enfermedades entonces leves pueden empezar a generar preocupación innecesaria. Me explico. El abuelo falleció de cáncer y yo le dije al niño, el abuelito tiene cáncer, el abuelito está muy enfermito y se murió, ¿sí? Y unos meses después, la abuelita tiene una gripa, entonces la abuelita se enfermó. Puede que en su mente y en su fantasía mental, el niño piense que la abuelita también va a morir, así como falleció el abuelito, porque los dos estaban enfermos, ¿cierto? Entonces es muy importante poder diferenciar desde el principio estas enfermedades, cuáles son pasajeras, cuáles son leves, cuáles son delicadas, en un término donde el niño pueda entender, ¿cierto? Entonces, si hay una enfermedad pasajera, poderle explicar, mira, está enfermo, necesita estos cuidados, pero se va a recuperar, ¿sí? Si es una enfermedad mortal, pues entonces es grave, va a estar cada vez más enfermito y poderlo ir acompañando en ese proceso cuando él vaya viendo los cambios de su familiar enfermo. Con respecto a la muerte como tal, y no a la enfermedad, sino ya cuando se produce la muerte, es muy importante tener en cuenta varias situaciones, ¿cierto? La primera reacción de nosotros como adultos es proteger al niño. Entonces, hacemos comentarios o mentimos, les decimos, no, está o se fue o está dormidito, y más adelante vamos a profundizar. Es muy importante no mentir. Y cuando estamos, por ejemplo, en el proceso de enfermedad, no, el abuelito se va a recuperar, el abuelito se va a parar de la cama. Poderles contar toda la verdad lo hace mucho más fácil para ellos. Lo que pasa es que la reacción natural de nosotros es evitarles ese dolor. Siempre pensar en que lo que voy a decir no me voy a tener que retractar más adelante, ¿sí? Me explico, el abuelito se fue, o el mismo perrito, por ejemplo, el perrito se fue para la finca, ¿sí? Entonces, el niño va a estar constantemente preguntando, vamos para la finca, yo quiero ver mi perrito, yo quiero ver mi perrito porque está en la finca, entonces vamos para la finca y se nos complica a nosotros como adultos, pues porque no le podemos decir, ay, sí, vamos a la finca, ve, mira a tu perrito, porque realmente el perrito murió, ¿cierto? Entonces, el tener que decirle, no, mira, es que el perrito no se fue para la finca, sino que el perrito se murió, pues le va a generar mayores reacciones y fuera de eso va a hacer que se pierda confianza en ese adulto, ¿sí? No se debe decir todo de una vez, ¿cierto? Explicar verdades parciales, me explico, entonces ir diciendo, por eso es muy importante si hay un proceso de enfermedad que los niños se involucren, que vayan viendo cómo se deteriora, que vayan viendo ese proceso para poder ir explicándose y para ellos poder ir reconociendo esos desgastes que genera. Es muy importante también hablar de la muerte antes de que el niño se vea emocionalmente involucrado en una situación de duelo, ¿cierto? Entonces podemos encontrar que el niño pone el tema maravilloso, entonces, ay, la abuelita de mi amiguita está enferma. Entonces poder ir explorando y poder ir explicándole esas situaciones de enfermedad, de muerte al niño antes de que lo viva en su propia familia, le va a ayudar a reconocer que eso podía pasar y a poderle hacer frente a la muerte de una manera un poco más tranquila y más sana. No se debe delegar la explicación de lo que está sucediendo en un familiar externo o en el vecino, ¿cierto? Esta información siempre debe ser brindada por ese adulto, generalmente o preferiblemente los padres, pero ese adulto de confianza, ¿sí? El niño tenga confianza en él y pueda sentirse tranquilo al recibir esa información. No se debe ligar la muerte con el sueño. Muchas veces, ay, no, el perrito está dormidito, no, déjalo dormir o ya se va a ir a dormir o se va a ir, ¿cierto? Y frases, por ejemplo, como el descanso eterno, descanse en paz, va a hacer que el niño
pues empiece a tener miedo a dormir porque es un sueño profundo, es un sueño del que no va a despertar y lo comprende como sentido literal, entonces yo no me quiero dormir porque no voy a volver a despertar y qué va a pasar de mí, qué va a pasar de mi familia, ¿cierto? Entonces, a veces tratamos pasa mucho, de ligar la muerte con el sueño porque es una manera, entre comillas, fácil de explicárselos a los niños y que los niños lo puedan entender, pues porque vemos anteriormente que se hacían pues como mucho más seguido las velaciones con cuerpo, pues parecía una persona dormida, ¿cierto? ¿No? Entonces está dormidito, pero eso les puede generar miedo a dormir y pues va a traer unos trastornos y unas situaciones pues diferentes a lo que está viviendo, ¿cierto? Y se le suma a lo que está viviendo. No se debe tampoco ligar una contrariedad específica con la muerte, ¿cierto? Cuando los niños están muy cansones, muy indisciplinados, que no escuchan, que están en pleno proceso de exploración, entonces, ay, no, pero es que esa indisciplina tuya me va a matar, es que estás muy cansona y me va a matar, ¿cierto? No, porque entonces empiezan a tener confusiones sobre esa palabra muerte y sobre ese concepto, ¿cierto? Es válido usar la palabra muerte desde que ellos están pequeños, ¿cierto? Evitar eufemismos, evitar decirles que se marchó, que se fue, ¿sí? O por ejemplo, procesos o expresiones como está en el cielo, ¿cierto? Porque los niños toman casi todo literal, entonces va a empezar a mirar las nubes, va a empezar a mirar el cielo, a buscar a su abuelito, a buscar a su familiar fallecido, ¿cierto? Y estas separaciones de se fue, se marchó, pueden generar también inquietud y sentimientos de inseguridad en el niño, ¿cierto? Esto ya lo dijimos, evitar palabras como sueño, descanso, se marchó, Dios se lo llevó, es la voluntad de Dios. Recuerden que cuando ya los niños están en una edad escolar por los 9 años, ya empiezan también, pueden empezar a criticar esas creencias, entonces también va en contra de lo que profesamos o de las religiones de la familia, decir que Dios se lo llevó, ¿cierto? Es importante también no dejar al niño a solas con su mundo de fantasía, ¿sí? Ellos van a seguir creándose su fantasía, puede que en algunos momentos jueguen a hablar con ese familiar fallecido, ¿sí? Cuando ellos preguntan es porque realmente necesitan aclarar lo que él mismo construye. Y si el niño hace una pregunta es porque está preparado para recibir la respuesta. El niño normalmente no va a preguntar algo de lo que no quiere saber o de lo que no está preparado para saber. Entonces también poderles responder y poderles aclarar esa información según según la edad que tengan y según la información que ellos puedan entender, pues va a ser muy importante para los niños. Por este motivo, pues depende netamente de nosotros los adultos para poder responder a esas inquietudes y a esas necesidades de la manera más clara y sencilla. Somos los únicos que podemos resolverles las dudas que ellos tienen y por eso ellos nos buscan a nosotros y hacen tantas preguntas. Esa es la forma de ellos aprender. Podemos explicar mejor la muerte en términos de ausencia de funciones vitales, ¿cierto? Entonces explicar que esa persona muere, pues cuando esa persona murió es porque ya no está respirando, ya no va a comer, ya no habla, no piensa, no sienten, ¿sí? O por ejemplo, cuando los perritos se mueren, dejan de ladrar, dejan de correr, cuando las flores se mueren, pues ya no van a crecer, esa matica se va a volver cafecita, ya no florece, ¿cierto? Y eso le ayuda también al niño a entender cuáles son esas funciones vitales, qué es lo que nos mantiene vivos y que el no tener esas funciones vitales pues va a ser igual a la muerte, ¿cierto? Entonces eso es una de las formas más prácticas para poder explicar la muerte cuando tenemos niños chiquitos. En los adolescentes pues se vive un proceso totalmente diferente. A menudo ellos se sienten fascinados con encontrar el sentido de vida. Algunos reaccionan incluso con su temor a la muerte, arriesgando innecesariamente la propia vida. Al afrontar la muerte, ¿cierto? Al desafiarla, por así decirlo, están intentando superar sus miedos y tener el control sobre su propia mortalidad.
¿sí? Entonces, en la adolescencia, pues se viven muchos cambios, ¿cierto? Entonces, es una etapa donde el duelo es el factor detonante y poder decir como un común denominador en el proceso de adolescencia. Entonces, tiene que hacer duelo porque ya no es niño, duelo porque todavía no es adulto. Entonces empieza como a vivir sus propios procesos psíquicos, sus propios procesos sociales y si además se enfrenta a la muerte de un ser querido, pues entonces se le va a sumar un duelo más. La confusión, la depresión, puede haber muchos sentimientos de culpa, sensaciones de soledad. Estas suelen ser las reacciones más habituales en los adolescentes y pueden prolongarse en el tiempo, ¿cierto? Es común también que el adolescente reprima sus emociones para no parecer ser infantil, entonces decir, no, yo tengo que ser fuerte, yo eh, tengo que salir de esta. Ellos tratan de encontrar las soluciones solos, a diferencia de los niños que preguntan todo. Entonces, el adolescente empieza una búsqueda para poder responder todo solo. Pero es muy importante que, aunque el adolescente quiera responder solo, el adolescente también tiene la necesidad de sentirse apoyado, de sentirse escuchado, ¿sí? A pesar de que a veces puede generar rechazos, el estar ahí para que el adolescente pueda canalizar su rabia, pueda canalizar su dolor, su frustración, todos sus sentimientos, pues logre hacerlo, le va a ayudar también a este proceso. ¿Cuáles son como esas reacciones más comunes que podemos identificar o que pueden aparecer en los niños y en los adolescentes durante el proceso de duelo, ¿cierto? Que a veces también nos preguntamos, ¿cómo reconocer si el niño realmente está en duelo o hay un proceso pues de complejidad? Entonces es importante y estas son algunas de las reacciones que pueden aparecer y que uno se puede entrar pues como a apoyar más en esos aspectos. Puede haber sentimientos de culpa o de ira, no necesariamente relacionados con alguna situación específica, pero, ay, no, el niño puede decir dentro de sus fantasías, es que me hice esta travesura y porque hice esta travesura, entonces mi abuelito se murió. Porque lo asocian así, justo cuando él estaba haciendo su travesura, pintar o rayar la pared de la casa, el abuelito se murió, ¿cierto? Entonces, le genera mucha culpa porque él sabía o identifica que el rayar la pared es una travesura que está mal hecho y una acción mala pues conllevó al fallecimiento del abuelito, ¿cierto? Entonces poderles explicar que no es culpa de él, que no es culpa de ellos, les va a ayudar a canalizar pues como todos esos sentimientos y a poder despojarse y a poder realizar como su proceso de duelo, ¿sí? Es importante reconocer que puede haber una regresión, los niños pueden volver a repetir comportamientos que ya habían superado, por ejemplo, con los niños pequeños, los niños preescolares, que uno dice, ya superó el pañal, ya va al baño solo, ya no se ha vuelto a mojar en la cama. Cuando hay un proceso de duelo, un proceso de fallecimiento cercano, puede haber o puede ser posible que el niño vuelva a mojarse en la cama, que el niño vuelva a tener pues como esos comportamientos que uno decía, ya chulié esta actividad en esta etapa, ¿cierto? Pueden volver. Puede existir depresión, otros problemas de comportamiento de etapas anteriores en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, que los niños se meten todo a la boca o empiezan a morder a sus compañeritos otra vez cuando ya eso lo había dejado hace un año, ¿sí? Pueden existir también pesadillas, agresiones, las agresiones hacia ellos mismos, incluso hacia los demás, actividades de manipulación, entonces tratar de decir por un lado una situación especial o por el otro lado decirle, mami, me dejas hacer esto, es que papi me dejó, ¿cierto? Tratar como de manipularse. Dentro de las más comunes en los niños cuando están escolarizados, entonces tener como dificultades en el estudio, que pierdan materias, ¿sí? Que no estén atendiendo clases o incluso pues en grandes rasgos algún resentimiento hacia los padres o hacia ese adulto de confianza
también se puede generar por alguna creencia o por alguna característica que el niño considere que sea. Entonces es muy importante poder escucharlos y poder permitirles que ellos expresen todas estas situaciones que los están agobiando. Como familia, ¿qué debemos tener presente? Primero, permitir un clima que favorezca la expresión de sentimientos, es lo que más podemos hacer. Evitar el aislamiento del niño o del adolescente, ¿cierto? Que el niño esté mucho tiempo encerradito en el cuarto, entonces tratar de que pueda volver a jugar con sus amiguitos, de que salga, de que comparta, si no es con los amiguitos, con sus hermanos, con los compañeros del colegio, ¿cierto? Entonces, es importante también que no solo que expresen los sentimientos, sino que esos afectos, esas preocupaciones, los puedan verbalizar, ¿cierto? Que puedan también comentar todas esas fantasías, pensamientos que tienen, si es durante la enfermedad, sobre el deterioro del cuerpo del familiar, ese sufrimiento que les puede generar, ¿cierto? Verlo así, me duele verlo así, no soy capaz, o qué pasaría, ¿cierto? Poder minimizarles, por ejemplo, el impacto de ver el deterioro, contándoles antes de, mira, vas a entrar donde tu abuelito, lo vas a ver más flaquito, lo vas a ver así, cuando salgas y te despidas de él, entonces conversamos sobre lo que sentiste, sobre lo que viste, y eso le va a ayudar a llevarlo de una manera menos fuerte emocionalmente, ¿cierto? Importante reconocer pues que nunca le vamos a poder quitar el impacto y el sufrimiento al niño, ¿sí? El niño va a sufrir, el niño va a llorar, el niño se va a impactar, el niño puede que se asuste en ese momento, pero es importante que él pueda reconocer y pueda vivir todos estos procesos y todas estas emociones para poderles hacer frente. Si no las vive, si nosotros no se las enseñamos a vivir, pues no va a saber cómo hacerle frente y cómo vivir todos estos procesos más adelante. Prestar atención a esa comunicación no verbal, hacer escucha activa cuando el niño hable de la muerte, a través de adivinanzas, a través de personajes de cuentos. Entonces, es muy importante poder escucharlo y poder a través de esos mismos cuentos apoyarse y explicarle la muerte, explicarles las partidas, la enfermedad. Ahora hay muchos recursos que uno puede tener para poder acompañar esos procesos, incluso antes de que sucedan, ¿cierto? En el caso de los adolescentes, por ejemplo, también a través de series de televisión, los cómics, buscar esos intereses del adolescente para uno podérsele meter como por la conversación y que él pueda mostrar interés y pueda poder expresar también esos sentimientos que tiene. A veces los niños, los adolescentes tienden a vivir el presente, entonces una de las reacciones más comunes es vivir como si no hubiese ocurrido nada. Hoy no pasó nada, entonces no pasó nada y sigo sin que pase nada y simplemente se tiene pues como, se aplaca su ansiedad como con un comportamiento evitativo, ¿cierto? No se debe presionar tampoco para que converse, no se debe presionar para que exprese, pero entonces también acompañar ese proceso de estar ahí para cuando el adolescente quiera conversar o quiera compartir. Por último, quería también dejarles como algunos factores que pueden poner en riesgo y puede haber un riesgo de duelo complicado. El duelo complicado es cuando no se elabora de la manera más sana y quedan cositas, quedan situaciones que me pueden generar emociones más fuertes más adelante o me pueden complicar mis vivencias de duelos más adelante, ¿cierto? Entonces, cuando hay, por ejemplo, inestabilidad en las figuras de cuidados, que el niño no tiene un acompañamiento fuerte o una figura que acompañe todos esos procesos, que lo cuide, va a dificultar y puede ser un riesgo y que un factor alarmante, ¿sí? Cuando hay aislamiento en todo el proceso de información, participación en el cuidado, entonces por eso desde el principio les dije que era muy importante que el niño pudiera participar de todas las actividades de cuidado según su edad, pero eso le va a permitir ser parte
No es que yo vi al abuelito un día y estaba súper bien, estaba caminando, hablando, y 3 meses, 4 meses, 6 meses después no lo volví a ver y me dijeron falleció, ¿cierto? Eso a veces es hasta difícil para nosotros comprenderlo, para un niño va a ser mucho más y va a generar también procesos de duelo un poco más complejos. O cuando hay una dependencia no sana en un familiar, en ese familiar que sobrevive y se reacciona pues de manera inadecuada ante esa pérdida, ¿cierto? Muchas veces buscamos suplir lo que nos falta en el otro y centramos toda la atención el niño en el adulto en ese niño y no se vive pues como de manera adecuada esa pérdida y esa vivencia emocional se empieza a dejar como relegada, ¿sí? Cuando hay sentimientos de abandono o de soledad que no se pueden, pues que el niño no siente la tranquilidad para poderlos expresar o para poder comprenderlos. Cuando hay, por ejemplo, fallecimiento de uno de los padres y ese padre sobreviviente vuelve a casarse, vuelve a entablar una relación y se genera como una relación negativa con esa nueva figura. Cuando uno le dice al niño, y lo ve uno, entre comillas, pues muy seguido, mira, es que esta es tu nueva mamá, ¿cierto? Esos cambios, esos procesos que son importantes que el niño lo viva a su manera, pues entonces cuando esas relaciones son tan negativas, no va a facilitar el duelo pues sobre ese familiar fallecido, ese padre o esa madre fallecida principalmente. Y cuando hay una falta de consistencia en la disciplina del niño o el adolescente. Cuando estamos viviendo una situación dolorosa, una de las también principales como reacciones que tenemos como adultos es ser mucho más flexibles con el niño. Y si bien es importante cuando el niño está en un proceso de duelo, ser flexibles para algunas cosas, hay otras cosas que no se pueden permitir, ¿cierto? Y que la disciplina debe seguir y que la rutina debe seguir, porque es así como el niño aprende. Ponerle límites al niño, ponerle esas condiciones, esas consecuencias a sus actos, va a seguir siendo muy importante para que él pueda ir entendiendo que finalmente la vida sigue, así esté en un proceso de enfermedad, así estén en un pues así haya fallecido un familiar, que él debe seguir siendo responsable también de sus actos. Cuando somos tan flexibles y nos vamos al otro extremo de cero disciplina, pues el niño y el adolescente no va a saber qué hacer con sus emociones, no va a saber qué hacer con sus actos, ¿cierto? Entonces puede complicarse el proceso de duelo más adelante. Este era el taller que les tenía, pues el conversatorio que les tenía. Si tienen alguna duda pueden hacerla acá. Si realmente no quieren, pues como comentarlo acá. Acá les dejo mi correo electrónico con toda tranquilidad. Si quieren ampliar información, si quieren que les mandemos información adicional, con muchísimo gusto se los puedo compartir, ¿cierto? Están a toda su disposición, solo es que me contacten y me escriban el correo electrónico y estamos pendientes. De todas formas, muchísimas gracias por asistir al taller. Sabemos que a veces como que el horario no es como muy conveniente para todos, pero va a quedar grabado en el canal de YouTube para que les cuenten también a todos los que estén interesados que ustedes conozcan. Con muchísimo gusto. Adri, muchísimas gracias, súper chévere la charla, soy Juli, ¿qué más? Muy bien, ¿y tú, Juli, cómo estás? Bien, quiero agradecer mucho a los miembros de la Asociación de Usuarios de Incodol por participar constantemente de las charlas, por invitar a los familiares, a los amigos, porque estas charlas son para todos. Están orientadas a las personas que pertenecen pues al programa de cuidados paliativos, porque ellas pues trabajan con el programa, pero finalmente el conocimiento es para transmitirlo y estas charlas son para todas las personas que crean que les puede interesar en algún momento, pertenezcan o no
al programa, sean de Incodol, sean de Sura, sean de otras EPS, vivan acá en Medellín, en otras ciudades, incluso en otros países. Nos podemos invitar a participar de estas charlas, la información siempre queda colgadita en el canal. Entonces nada, muchísimas gracias Adri, muchísimas gracias a los que participaron, de verdad que ¿qué nota estas reuniones? Ya uno todos los jueves, cuando convocan reunión, uno es, ay, Dios mío, que no se me vaya a pasar. Es rico participar. Y no, muy chévere todo lo que aprendemos, lo que nos enseñan. Muchas gracias, Adri. Con muchísimo gusto, me alegra que les guste. Mucho. Que estén entonces muy bien y una muy feliz tarde para todos.